Hola, mi nombre es Rodrigo Granados, soy presidente de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica. Me encuentro aquí hoy para darles una charla sobre lo que es la genealogía y la migración interna en Costa Rica, el caso de la familia Blanco Salas, en el contexto del quinto encuentro genealógico 2020, entre la cercanía y la distancia, donde marcamos el contexto de tiempo y cercanía genealógica y distancia temporal. La genealogía y la migración interna están estrechamente relacionados porque involucran personas, involucra movilización, involucra individuos. Un individuo se mueve para conocer a otra persona y con esa otra persona van a formar una familia y van a nacer personas que luego se van a conocer. En ese contexto, las familias tienen una historia o una microhistoria que se enmarca en los contextos socioeconómicos de un país. En el caso que nos ocupa hoy, que es el caso de la familia Blanco Salas, tienen una particularidad, una peculiaridad referente a que cuando estudiamos la cadena genealógica de esta familia, nos encontramos que hay en todas sus generaciones, al menos hasta la séptima generación que se ha estudiado, una relación muy estrecha con la migración interna, la cual, por cierto, es el desplazamiento dentro de las fronteras de un país cuando las personas cruzan una línea imaginaria de un lugar a otro, refiriéndonos a un territorio específico, como un distrito, como un cantón o como una provincia. ¿Por qué es importante la migración para los Blanco Salas? Bueno, primero, porque se enmarca dentro de los contextos migratorios nacionales, y segundo, porque es lo que le da origen a las características de su familia, es lo que hace especial a su familia, que se movilizaron durante el tiempo a lo largo de diferentes territorios en lo que fue Costa Rica, por diferentes circunstancias. ¿Por qué migran las personas y por qué migraron los Blanco Salas? Es parte de lo que vamos a conversar un poco ahora, pero en el contexto general, la migración obedece a procesos de formación de familias en una parte y luego también a lo que es el contexto de la calidad de vida, es la superación personal, la apertura a nuevas oportunidades de trabajo, a buscar unas mejores condiciones económicas para poder sacar adelante las familias. Los Blanco Salas específicamente son una familia de Aguabuena de Cotobruz, compuesta por 3 hermanos, nacidos de sus respectivos padres, pero que esos 3 hermanos tienen su particularidad. Los 3 migran de la zona de Cotobruz a lo que es el Valle Central, pero cuando uno revisa su pasado genealógico, nos encontramos que sus padres también migraron. Dentro de las primeras migraciones que podemos encontrar de los Blanco Salas, nos vamos a encontrar que los quintos abuelos de los Blanco Salas se movieron y migraron inicialmente entre 1820 y 1840, cuando precisamente el país estaba en un proceso de movilización de las periferias de los centros de las ciudades a las periferias de las ciudades. Es decir, la gente se movilizaba de Alajuela, Heredia, Cartago, San José, hacia las periferias, es decir, de Cartago a lo que es San Rafael, de lo que es Heredia a Barba y Santa Bárbara, lo que es San José a lo que era la región del Murciélago, específicamente lo que sería hoy Guadalupe, Tibás y parte de Moravia. En ese contexto, las familias de los ancestros de los Blanco Salas encontramos que se movieron porque precisamente el Valle Central, las ciudades centrales ya estaban saturadas, no había dónde movilizarse porque ya la tierra estaba ocupada. Entonces los quintos abuelos, José Jara y María Aurora Rojas, son los que se movilizan en ese primer contexto, principalmente el señor Jara, que se mueve de Heredia a San José en el proceso de formación de familia, se casa con Aurora y se instalan en lo que es la región de Guadalupe. También tenemos el caso de las hermanas Joaquina y Lorenza Navarro. Ellas son originarias de Cartago, nacieron entre 1810 y 1820. Ellas se mueven con sus padres, con toda su familia, hacia San José, hacia la década de 1830, se casan en San José y se establecen en la capital, también a los alrededores de esta, entre San Pedro y San José, y se establecen. La otra familia que genera migración es el caso de Pascuala Córdoba, que se casa con Florencio Montero. Ella es originaria de Heredia
y cuando se casa y forma su familia, se traslada a vivir a lo que es Barba. Después de 1840, el país se enfrenta a un proceso de migración diferente. Se abre la frontera agrícola, se expande el país, y la frontera agrícola se expande no solamente porque ya el Valle Central está saturado de ocupación de tierras, la tenencia de la tierra ya está colapsado, ya todas las tierras tienen dueño, ya todas las tierras tienen un propietario que siembra y cultiva, o tiene hacienda de algún tipo. Entonces las nuevas familias tienen que comer, tienen que formar una estructura económica que les dé sustento. En ese sentido, ¿dónde van a cultivar? Entonces el gobierno promueve la colonización a nuevas regiones para terminar formando poblaciones en otros lugares, como 1843 que se funda Turrialba y 1844 que se funda San Ramón. ¿Bajo qué contexto? Colonización y apertura de la frontera económica y frontera agrícola. Parte de la estrategia del gobierno es concesionar tierras por un periodo de 5 años a las personas que se trasladen con toda su familia a las nuevas regiones y se queden viviendo ahí por X cantidad de años. Esa cantidad de años es la que después les va a permitir adquirir la tierra y ser titulada para ellos. En ese contexto encontramos migraciones muy fuertes a lo que es Turrialba y lo que es la región del Valle de los Palmares entre 1856 y 1870, y también algunas regiones como Grecia, Naranjo, más hacia el oeste del Valle Central. Dentro de la corriente migratoria que se dio a Palmares, principalmente entre 1856 y 1870, encontramos que los quintos abuelos y los cuartos abuelos de los blancos alas se movilizan mucho en ese sentido, principalmente la línea materna. Pero esa movilización cae y recae dentro del proceso migratorio nacional, dentro de esa oleada de migración nacional. Entonces tenemos que Marcelino Zúñiga Campos y Luisa Valerín, ellos son originarios de Alajuela y migran a la región de los Palmares específicamente entre 1854 y 1856, al igual que la pareja formada por Manuel Esquivel y María Josefa Vargas, que también brincan a lo que es la región de los Palmares procedentes de Heredia en esos mismos años. Con ellos se trasladan sus hijos, pero sus hijos son inconscientes del proceso migratorio. Ellos se movilizan simplemente porque sus padres se movilizaron del lugar, se cambiaron de residencia. En el caso de los hijos, que son Eustaquio Zúñiga y María Esquivel, ellos hacen una migración que se conoce migración por arrastre. No son propios y conscientes del proceso, sino que se ven arrastrados en la oleada y la decisión de la familia. Entre 1860 y 1870 se dan otras migraciones en lo que es en el contexto nacional costarricense. Podemos encontrar que entre 1856 y 1878 se dan migraciones hacia los actuales cantones de Alvarado y Oriamuno, específicamente a lo que son las regiones de las faldas del volcán Irazú. También se dan migraciones de 1860 a 1878 a lo que es la región de Los Santos, de lugares procedentes del sur de San José, específicamente Alajuelita y Desamparados. Gente que se mueve de estos lugares migrando a lo que es Los Santos, y algunos más osados brincaron a lo que es el Valle del General. También después de 1885, y en los gobiernos de Bernardo Soto y Tomás Guardia, se dan donación de tierras en diferentes lugares del país para promover la instalación de nuevas familias en diferentes lugares del Valle Central, para descongestionarlo. Entonces se expande todavía la propuesta de colonización a nuevos lugares donando tierras. Entonces en estos gobiernos es donde se da un poquito más de migración a lo que es la región de Los Santos. Después de 1885 también se dan migraciones a lo que son Buenos Aires, San Carlos, Sarapiquí y localidades del Pacífico Sur como Boruca, Térraba y Golfo Dulce. En la migración que se da a Los Santos podemos encontrar que los miembros que brincan a esta familia es la línea paterna. Es decir, la línea materna, como dijimos hace un rato, se mueve a lo que es el Valle de los Palmares, pero la línea paterna se mueve de lo que es San José, Guadalupe, hacia el sur, Desamparados y San Cristóbal de Desamparados, y posteriormente a lo que es la región de Los Santos. En ese contexto nos encontramos que José María Blanco González y Juliana Jara, originarios de Guadalupe,
migran a la región de los Santos hacia 1880, precisamente en el contexto de la donación de tierras que ofrece el gobierno de Tomás Guardia. Rafael Alejo Vargas, él se casa en San José, enviuda, y cuando enviuda se traslada a la región de los Santos también, pero solo con sus hijas. Ahí contrae matrimonio por segunda ocasión, y ese traslado ocurre hacia 1885 en el eje de la migración promovida por Bernardo Soto. Froilán Arias y María Bonilla, originarios de Desamparados, también se trasladan, pero ellos son procedentes de la región de Desamparados. Ellos se trasladan de Desamparados a Dota. Los anteriores se habían trasladado a Tarazú y León Cortés. La otra migración que se da es la de Martín de Jesús Mora Rojas, que brinca de Alajuelita a Dota, y es allí donde conoce a María Arias, que se había trasladado anteriormente por migración interna con sus padres. Los bisabuelos tienen una historia también migratoria. Anteriormente estuvimos hablando de lo que era la quinta, cuarta y tercera generación de antepasados, es decir, de abuelos, precisamente quintos abuelos, cuartos abuelos, terceros abuelos. Ahora estamos en los bisabuelos. Los bisabuelos ya migran en el contexto del siglo XIX y del siglo XX, y encontramos que María Mora y Amelia Arias, originarios ya de Dota, porque ya ellos crecieron en Dota, migran a la región de Pérez Celedón. También encontramos que Tobías Zúñiga Alvarado y Teresa Zúñiga Montero migran de Los Palmares, o de Palmares específicamente, a lo que es Nicoya. Y Eliseo Salas y Eva Solano migran de Santa Bárbara a lo que es la Virgen de Sarapiquí. En este contexto, los que migran a la región de Pérez Celedón, procedentes de la región de los Santos, es ya por una tendencia que está teniendo lo que es el Valle del General de traslado de gente. Y los que migran a Nicoya, precisamente también hay una oleada después de 1936 que genera migración a lo que es la región de Nicoya, de parte del norte de Guanacaste, Santa de la Cruz, y lo que es más hacia el este, lo que es Palmares, San Ramón, Grecia y Naranjo. Los abuelos de los Blancos Salas ya tienen una migración muy diferente. Ellos, las dos parejas de abuelos, hicieron 3 movimientos migratorios importantes. El primero, que es la línea paterna, migran a Pérez Celedón, procedente de San Marcos de Tarazú. Luego migran a lo que es la región de Cotobruz hacia 1958, y en 1985 migran a Guapiles. ¿Por qué se dan estas migraciones? Bueno, principalmente porque Tarazú y la región de los Santos, en los movimientos migratorios de 1880, hay mucha gente que llega, la población colapsa, la economía colapsa y ya no hay sustento. Entonces las familias buscan otra vez dónde incrementar sus ingresos, dónde incrementar su economía. Entonces Pérez Celedón ofrece una oportunidad hacia la década de 1930 y 1940 de apertura, donde se están dando la cría de chanchos, se está dando el cultivo del café, y la gente busca cómo trasladarse a lugares como estos. ¿Por qué migran a Cotobruz? Por la misma situación. Pérez Celedón se satura y la región del sur ofrece una economía a partir de la instalación de la bananera. Los abuelos maternos también tuvieron 3 migraciones importantes. En el caso de Miguel Francisco Salas y su esposa María Dolores Zúñiga, ellos migran de Cinchona específicamente y la Virgen de Sarapiquí, porque ellos se mueven en esas zonas. Ellos se casan en 1939 y se mueven en esa zona entre Cinchona, Sarapiquí, Vara Blanca. Y después, en 1947, toman la decisión de emigrar de esa región a lo que es Nicoya. Pero ellos son originarios de Palmares. Después de haber trasladado su residencia a lo que es Nicoya, luego de un tiempo, en la década de 1970, toman la decisión de trasladarse a lo que es Cotobruz, por la misma razón que se habían trasladado los abuelos paternos de los Blancos Salas. Buscar una mejor condición económica, buscar una expectativa económica, y en estos contextos es cuando nos encontramos como la hija de estos abuelos y el hijo de estos abuelos, originarios de diferentes zonas, convergen y se conocen en lo que es Cotobruz para luego formar la familia Blancos Salas.
Sobre Cotobruz tenemos aspectos importantes que mencionar para poner el contexto por qué los blancos salas se mueven a esta región. De acuerdo al censo de 1973, encontramos que vivían en Cotobruz, en el cantón de Cotobruz, 19.971 personas. Al revisar los datos del censo específico sobre origen o lugar de residencia anterior o dónde nacieron y dónde vivían antes, encontramos que 195 personas habían nacido en Tarrazú y 318 en Palmares. Como ya dijimos, los abuelos son originarios de Tarrazú, nacieron en Tarrazú por un proceso migratorio, los otros habían nacido en Palmares también por un proceso migratorio. Igual, también hay movimiento migratorio de lo que es la región de Palmares y después a Pérez Celedón y de Pérez Celedón a Cotobruz, de Palmares a Nicoya y de Nicoya otra vez a Cotobruz. Los blancos salas migran a San José, los hijos específicamente de esta familia, entre 2006 y 2010 a San José a estudiar específicamente. Se mueven por una concepción diferente a la que se movieron sus padres, a estudio. Evidentemente ese estudio a largo plazo les va a dar un sustento económico, les va a dar una calidad de vida muy diferente a la que tuvieron sus padres, pero ellos se mueven en ese contexto. Posteriormente, ellos se quedan residiendo en San José cuando ya se retoman sus carreras profesionales y deciden quedarse viviendo, excepto uno que por una oportunidad laboral decide trasladarse de San José otra vez a Cotobruz, en lo que sería una migración de retorno, pero básicamente por una condición laboral en el sector salud. A nivel de conclusión de esta charla, tenemos que entender que la migración es un proceso relacionado con la familia porque genera la movilidad y la historia de la familia dentro de sus orígenes. No todas las familias migran, hay familias que migran por una u otra razón, pero la mayoría migran por condiciones socioeconómicas y calidad y superación de calidad de vida. Y no todas lo hacen, no todas las familias migran, son algunas muy particulares. ¿En qué está enmarcado ese proceso migratorio? Mucho en el sustento económico y la región donde viven, principalmente si son de zonas rurales y de condición económica media hacia abajo. Las familias de clase alta tienden a migrar menos. Buscando siempre una condición económica, la migración de los blancos salas está enmarcada en el contexto de las migraciones nacionales porque son un proceso que primero se motiva por las iniciativas del Estado promoviendo colonización, promoviendo apertura de tierras, promoviendo nuevas condiciones de apertura económica para también superar los problemas económicos del país y generarle a las personas movilidad en ese sentido, pero sino que ellas se mueven en el contexto de estas migraciones, no se mueven de manera aislada. Hay otras personas que migran por otros contextos, pero en el caso de los blancos salas, que es el que nos atañe, las migraciones de ellos se enmarcan en el contexto migratorio nacional. Finalmente, pues quiero agradecer a los organizadores del quinto encuentro de genealogía entre la cercanía y la distancia por haberme invitado a dar esta conferencia sobre migración interna y genealogía para entender que todos somos producto de una serie de procesos, no solamente económicos, no solamente sociales, sino que hay muchos procesos que forman nuestras familias y que todos estamos ligados a una historia común. Muchas gracias.